Muchas gracias, hermanas y hermanos del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero. Si supieran lo emocionado que me siento. Probablemente ustedes se sienten cansados también por el tiempo de espera. Así que espero, a su vez, ser breve. Quisiera saludar a cada uno de ustedes, pues nos acompañan tantos amigos y amigas entrañables, que sería la lista muy larga. Quisiera mandar un abrazo general a la mesa directiva, a los hermanos y hermanas presidentes de la región, de Costa Rica, a los señores cancilleres, al hermano Raúl Goncalves de Caricón, al señor alcalde de la ciudad. Un saludo a todo el cuerpo diplomático presente, a los expresidentes de la patria grande, está Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Vinicio Cerezo. Un abrazo a los asambleístas de la patria presentes y asambleístas de otros lares también que han venido a visitarnos, a todas las autoridades del Ecuador y de Sudamérica y América Latina, pero sobre todo a la mayor de las autoridades en estas democracias vibrantes que viven nuestros países, a nuestros mandantes, a ustedes, el pueblo ecuatoriano, el pueblo sudamericano, el pueblo latinoamericano y sobre todo a los más jóvenes que probablemente gracias al esfuerzo de miles de personas, de millones de almas, van a recibir una Sudamérica más unida, más soberana, más digna de la que nosotros recibimos. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino, decía ese gigante que pensaba en siglos y miraba en continentes, el gran Simón Bolívar. Este es un día histórico para Sudamérica y el planeta entero. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la mitad del mundo, a Quito, ahora capital del sur. El pueblo ecuatoriano los recibe con un cálido abrazo. Por eso no me gustan los vocativos, Ernesto. Ahorita te veo y no te nombré. También un abrazo muy especial a nuestro secretario general de UNASUR. Saludé en general a la mesa directiva. El pueblo ecuatoriano los recibe con un cálido abrazo, lleno de alegría y optimismo. Y también los declaramos nuestros huéspedes eternos, compatriotas de la esperanza y de la victoria, de nuestras fraternas batallas por la verdadera y auténtica libertad. Nos encontramos en la latitud 0, donde a las 12 del día desaparece la sombra. Este es el sitio sagrado de los pueblos andinos, lugar de tributo y agradecimiento al Taita Inti, el dios sol de nuestros ancestros. Por las cosechas recibidas se le agradecía, por la semilla germinada, por la vida gestada. Somos orgullosos de un mestizaje luminoso. Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias. En estas latitudes, y gracias al trabajo científico de la Condamine, Godin, Bouguer y del sabio robambeño Pedro Vicente Maldonado, en el siglo XVIII, la misión geodésica francesa verificó la forma real del planeta Tierra. Fue en honor a esa hazaña científica que en 1830 este rincón de la patria grande decidió llamarse Ecuador, el círculo máximo que equidista de los polos de la Tierra. Y hoy, casi 2 siglos después, desde el centro del mundo y para el universo entero, inauguramos la sede de la Unión de Naciones Suramericanas. Concretamos los anhelos de nuestros libertadores, los sueños de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, de José de San Martín, de José Artigas, de Bernardo O'Higgins, del Che Guevara, de Salvador Allende, de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez y de tantos otros héroes y heroínas que dieron todo de sí por ver a nuestra América mestiza, libre y unida.
Aquí fundamentalmente se albergará el alma y la esperanza de más de 400 millones de sudamericanos de ser una patria grande, de tener la ciudadanía sudamericana. Nuestra gratitud a Surinam y a su presidente Desiré Bouterse, que el día de ayer en la bellísima Guayaquil entregó la presidencia pro tempore de UNASUR a nuestro querido Uruguay. Surinam es un país bellísimo, rebelde, una síntesis de muchas búsquedas y encuentros en un territorio pequeño que desde su independencia en 1975 ha luchado fervorosamente por el bienestar de su gente, contra todos los obstáculos y limitaciones, y para el cual tenemos todo el apoyo y la solidaridad de siempre. Queremos felicitar a Uruguay y al nuevo presidente pro tempore de UNASUR, José Mujica. Ustedes saben que por motivos de salud no nos puede acompañar, no puede subir tan alto. Pepe es de esos viejos revolucionarios que enseñan con cada gesto y con cada palabra. Ese presidente filósofo que nos desafía a reflexionar cosas tan profundas como el sentido de la vida, o también para qué rayos sirven las corbatas. Pronto dejará la presidencia de Uruguay. Gracias, Pepe, por ejercer una presidencia revolucionariamente digna, ética, modesta, patriótica, solidaria. Querido Pepe, tú has dicho que el hoy nació de las cenizas fértiles de ayer. Nosotros, los pueblos de América aquí representados, te decimos, el mañana crecerá de la semilla fértil que tú has sembrado en este nuestro presente. Nuestra felicitación a Evo Morales, Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez por sus victorias presidenciales que afianzan aún más nuestros vínculos continentales. Con ellos es más alentador el futuro, porque han derrotado a los poderes fácticos como la Sociedad Interamericana de Prensa y su aparato millonario y falsario como la revista Bella. Han derrotado lo que aquí llamamos la restauración conservadora y algunos autores llaman la nueva Guerra Fría, es decir, el ataque sistemático, mediático, político, social, económico para desgastar y así derrotar o incluso desestabilizar a los gobiernos progresistas, particularmente de Sudamérica. El desarrollo es esencialmente un problema político y depende de quién manda en una sociedad. Las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Nuestra América vive en una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, donde el poder de las élites que siempre nos dominaron, ese poder se debilita y derrumba para dar paso al poder popular. ¿Cómo está cambiando nuestra América? Hoy, una ex guerrillera encarcelada y torturada en la dictadura dirige a nuestro gigante, el querido Brasil. La hija exiliada de un general patriota fallecido, asesinado en las mazmorras pinochetistas, conduce hoy a Chile. Un guerrillero con 6 balas en su cuerpo y 14 años encarcelado y torturado lidera Uruguay. Un descendiente aymara permanentemente marginado y perseguido no solo vence, arrasa en Bolivia. Y un sencillo chofer ya no conduce autobuses ni metros, sino que conduce a nuestra querida Venezuela. En la Carta de Jamaica,
la cual se halló recientemente en nuestro país en su versión en castellano, el genial Simón Bolívar dice que él quisiera ver a esta América hispana una vez liberada a la más grande nación del continente, e insiste en que la unidad, y solo la unidad, será la que haga grande ante el mundo a la región liberada. Jefas y jefes de Estado de Sudamérica, tan importante legado de heroísmo y perseverancia es el que debemos honrar, como lo soñaron O'Higgins, Santa Cruz, Artigas, Miranda, Eugenio Espejo, Sucre, Bolívar, Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro de Braganza, Sedi Yadán, Joan Ferrier, sobre la base histórica de una Sudamérica dividida durante mucho tiempo, pero unida siempre, desde siempre, por su espíritu libre e independiente, con diversidad de visiones, pero un solo destino histórico compartido. Hoy estamos obligados a consolidar la integración integral, como llamamos, de nuestra región. Queridas amigas y amigos, sureños del mundo, este es el tiempo, este es el compromiso con la historia que debemos cumplir. No tenemos, queridos colegas de Sudamérica, no tenemos derecho a fallar. En todos los sentidos políticos posibles, nuestro norte debe ser el sur. Estamos urgidos de unidad e integración. UNASUR ha existido desde siempre, lo dijiste tú, Cristina. Este edificio se fundamenta no solo en luchas de décadas, en luchas milenarias de nuestros pueblos ancestrales por conservar su cultura, su identidad, su Pachamama, su tierra, su cosmovisión. UNASUR ha existido desde siempre, porque desde siempre nuestros pueblos han sido uno solo. Su nacimiento formal tuvo lugar en Brasilia el 23 de mayo de 2008 con la firma del Tratado Constitutivo. De los presidentes firmantes, solo continúan en funciones nuestra querida Michelle Bachelet, Evo Morales, Cristina Fernández y Rafael Correa. Resonaba la voz profética del compañero Salvador Allende, que auguraba que algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Aquí estamos, aquí somos. Pero ahora también resuena la voz de nuestro viejo luchador, de Eloy Alfaro, que nos recuerda que no hay tiempo que perder, que en la demora está el peligro. En los últimos años, la integración tuvo graves tropiezos. Falleció en el ejercicio de sus funciones ese inmenso latinoamericano que fue Néstor Kirchner, nuestro primer secretario general. Luego murió ese entrañable amigo y convencido integracionista, comandante Hugo Chávez. La falta de consenso nos tuvo largo tiempo con el secretario general y querido compañero Alí Rodríguez, a quien extendemos nuestro fraternal saludo y la gratitud de toda Sudamérica. Lo tuvo gravemente enfermo y en funciones prorrogadas, tan solo motivado por su amor a la patria grande. Y no nos engañemos, hoy fuerzas intra e interregionales, organizadas y con estrategia de poder, no quieren la integración. Súmenle a eso una institucionalidad de origen de UNASUR absolutamente disfuncional y que se dijo en su momento en Brasilia, donde cada cosa debe decidirse por consenso, y veremos que todo estaba listo para que la integración se estanque y fracase. Pero nosotros somos bolivarianos. Bolívar, ese hombre de una constancia y sacrificio sin límites, quien sobre las ruinas de Caracas, después del terrible terremoto de 1812, que retrasó varios años la independencia, manifestaba:
Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Hoy ya tenemos a nuestro nuevo secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano, un líder de dimensión continental. Con él buscamos crear la ciudadanía sudamericana, verdadera confirmación de nuestra unidad, así como la convergencia de los procesos integracionistas regionales de Mercosur, CAN y ALADI con UNASUR. Querido Ernesto, una vez más recibe el agradecimiento de toda Sudamérica por tu gestión, colaboración y liderazgo permanente para alcanzar el bien común de nuestros pueblos. Se han planteado como elementos para una visión estratégica hacia el interior de UNASUR los principios rectores de paz, democracia y derechos humanos, contemplados a su vez en 4 agendas prioritarias: la institucional, la política, la social y la económica. Debemos lograr que Sudamérica sea una región de paz. Querido presidente Juan Manuel Santos, el corazón de Sudamérica está con usted y esperamos que pronto cese la violencia en nuestra querida Colombia. Pero decía ayer en Guayaquil que la paz no es solo ausencia de guerra. Gandhi decía que la pobreza es la peor forma de violencia. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable miseria, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Paz y justicia es sencillamente pacificación. Democracia sin igualdad de oportunidades es simplemente elecciones. Supuestos derechos humanos sin la más elemental justicia es lo más parecido a esclavitud. La superación de la inequidad y con ello de la pobreza es el mayor imperativo moral que tiene nuestra región y el planeta entero, ya que por primera vez en la historia de la humanidad y particularmente de nuestra América, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencia de sistemas injustos y excluyentes. En UNASUR somos 400 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la 4ª economía más grande del mundo, con el 6% del Producto Interno Bruto Mundial, 1/3 de la fuente de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Unidos, también podemos proteger a nuestros pueblos de un orden mundial que no es solo injusto, sino inmoral. La nueva arquitectura financiera regional es nuestra opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur. Mientras tenemos depositados como Latinoamérica más de $1.000 millones de nuestros recursos en el primer mundo, seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras. Esto significa transferencia de liquidez y riqueza hacia los países más ricos del planeta. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra misma región. Para eso, queridos colegas de la Patria Grande, necesitamos del Banco del Sur y del Fondo del Sur. Además, debemos tener mecanismos de intercambios compensados para minimizar el uso de monedas extrarregionales y, ¿por qué no?, en el mediano plazo tener una moneda común. Lo que es claro es que es un absurdo comerciar en una moneda extrarregional, lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad y transfiere riqueza al emisor de dicha moneda. El control del sistema internacional de pagos
es el principal instrumento de hegemonía a nivel mundial. Bien lo sabe Argentina, víctima de los fondos buitres por una espuria decisión de una corte extranjera. Querida Cristina, recibe todo el apoyo de Sudamérica, pero debemos crear nuestro propio sistema de pagos. Abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Que me atiendan bien, sobre todo nuestros queridos jóvenes, porque es fácil comprar ese discurso. Suena bonito, pero es un discurso vacío. Esto es un suicidio social que llevaría al fracaso a cualquier proyecto político en el poder. Por el contrario, la gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía son nuestros recursos naturales. Salir de la economía extractivista, también lo decía ayer en Guayaquil, no es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, sino movilizar los ingresos generados para desarrollar otros sectores de la economía, invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación. Te he escuchado hablar mucho de eso, querido Juan Manuel, y lo comparto totalmente. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología, impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana y sobre todo soberana la economía extractivista. Debemos hacer uso del extractivismo para salir de él, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano y el conocimiento, pero sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generamos conocimiento seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Pese a la importancia de la ciencia, tecnología, de la educación, ninguna universidad latinoamericana, queridos colegas, se encuentra entre las 100 mejores del mundo. Y Latinoamérica es tan solo un generador marginal de conocimiento a nivel mundial. Sudamérica solo invierte el 0.48% del PIB en investigación, cuando el promedio de los países desarrollados es casi 5 veces más, el 2.4%. Creo en el talento humano, con el cual se hace florecer los desiertos y sin el cual se desertifica hasta el jardín más florido, como frecuentemente ha ocurrido en nuestra América. La educación es un derecho, pero también el mejor medio para alcanzar el buen vivir. Creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder transformador, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países, como ya ha sucedido. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente en base a la teoría de mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para alcanzar la eficiencia, pero inconsecuentemente se criminaliza cada vez más la principal de las movilidades, la movilidad humana. Toda nuestra solidaridad, nuestro saludo, nuestro afecto a nuestros hermanos migrantes y a los migrantes del mundo entero. En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital y particularmente el capital financiero, y en función de ella
Nos hemos sometido a casos abiertos de neocolonialismo, como esos atentados a nuestras soberanías, llamados tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derecho que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin siquiera tener que agotar todas las instancias jurídicas internas, de hecho, sin acudir a ninguna. Separados, queridos colegas, será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Unidos, seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional. Por ello no es solo necesario, sino urgente, la creación del Centro de Arbitraje Sudamericano como alternativa a los actuales tribunales cooptados por el capital transnacional. La mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración, para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países en favor del capital transnacional, hasta cosas como bloque, incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. La patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Desde nuestro sur buscamos aportar a la construcción de ciudadanos del mundo, que nuestras sociedades tengan mercados, pero al servicio de los seres humanos. En el siglo XXI, el gran desafío de Sudamérica es lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, la preeminencia de las sociedades sobre el mercado y de nuestras soberanías nacionales sobre los intereses de países hegemónicos y de ese capital transnacional. Consolidar la integración ya no es solo un sueño, sino una necesidad de supervivencia, porque el mundo del futuro será de bloques de países y solamente unidos podremos defendernos del neocolonialismo y, insisto, del injusto e inmoral orden mundial. Pero necesitamos eficiencia y eficacia. Necesitamos suficiente talento humano trabajando permanentemente por la integración, para lo cual va a ser muy útil este nuevo edificio. Decía también ayer en Guayaquil que para mantener la fe de nuestros pueblos en la integración es necesario que perciban resultados y beneficios concretos de ella. Y también decía que temo que algún día nuestros pueblos se cansen de tenernos a nosotros en tantas cumbres, mientras ellos muchas veces continúan en los abismos. Por ello en Paramaribo, en agosto de 2013, propusimos que los representantes permanentes al Consejo de Delegados tengan rangos de embajadores. Ahora estos representantes permanentes pueden tener sus oficinas en esta nueva sede. Amigas y amigos ecuatorianos de Sudamérica y del planeta entero que hoy nos visitan, el flamante edificio que estamos inaugurando es el más moderno de América Latina y tiene, entre otras características únicas, el mayor volado en América del Sur, con 55 metros sin apoyos. Ustedes saben que a los arquitectos les encanta dibujar y después el pobre ingeniero es el que se tiene que romper la cabeza para resolver los problemas, ¿no? Se trata de un edificio amigable con el medio ambiente, que estará abierto para la comunidad. Esto es de ustedes, lo ha construido el pueblo ecuatoriano, lo ha construido el pueblo sudamericano, para nuestra gente, nuestros barrios, nuestras comunidades. Estará abierto para la comunidad, con la biblioteca Gabriel García Márquez e incluso con espacios lúdicos. La arquitectura de interiores para todas las plantas es coherente con el diseño exterior. Propone áreas fluidas gracias a su configuración y uso de materiales. La abundancia de vidrio
aporta con la idea de transparencia social y política, espacios tranquilos, abiertos, afables. El autor del diseño, ganador del concurso que hicimos para tal efecto, es el arquitecto ecuatoriano Diego Guayasamín. Muchas gracias, Diego, por esta contribución a la patria grande. Nieto de ese orgullo nacional, el gran maestro Osvaldo Guayasamín. La forma del edificio se basa en líneas y ángulos que simbolizan el eje norte-sur y proyectan el edificio hasta el monumento de la mitad del mundo. El proyecto de construcción del edificio sede de la UNASUR ha contemplado la regeneración urbana integral de la zona en que nos encontramos, con repotenciación vial, reforestación con más de 160.000 árboles. Todavía no se ven, el Cerro Catequilla, Casitagua, pero pronto crecerán esos árboles y podrán ser visibles. Más de 73.000 metros cuadrados en áreas verdes, un nuevo bulevar en la avenida Equinoccial, entre otras obras. Esta sede simboliza la patria grande, rodeada por sus océanos, espejos de agua en los que se verán reflejados los sueños de nuestros pueblos tan altos como estos Andes. Este edificio sede de la Unión de Naciones Suramericanas lleva el nombre del inolvidable Néstor Kirchner, quien el 4 de mayo de 2010 en Buenos Aires fue elegido por unanimidad primer secretario general de UNASUR. Si un día nuestro entrañable Néstor dijo: no he venido a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y vaya que si Néstor era hombre de convicciones. Si algún día dijo: no vengo a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, estoy seguro, enteramente seguro, Cristina, de que si hoy estuviera entre nosotros, habría venido a llenar con ellas, esas convicciones profundas, esta casa nuestra que hoy inauguramos. Néstor fue presidente de Argentina en el periodo constitucional 2003-2007. Desde el más alto cargo del servicio público en democracia, le tocó afrontar una de las crisis económicas, sociales y políticas más graves de la historia argentina, producto de décadas de neoliberalismo salvaje. Bajo su liderazgo, esa Argentina destrozada, saqueada, desmoralizada, se elevó cual ave fénix desde sus cenizas. Fueron Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez quienes concibieron la necesidad de superar el consenso de Washington, supuesto consenso en el cual, para vergüenza nuestra, no participó ningún latinoamericano, y le llamaron consenso. Esos tres inmensos latinoamericanos, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, juntos lograron derrotar la propuesta del ALCA y allanar el camino para la construcción de la UNASUR. Fue muy escaso el tiempo que nos acompañaste desde UNASUR, querido Néstor Kirchner, pues aunque siempre repartiste vida, la tuya inesperadamente se acabó el 27 de octubre de 2010. Pero tu legado es enorme y soy testigo de primera mano de tu espíritu de integración y unidad suramericana, pues quien habla fue el presidente de UNASUR durante el corto secretariado de ese entrañable amigo Néstor Kirchner. Nuestro agradecimiento a la empresa constructora Etinar, a la empresa fiscalizadora, Asociación Fractales Consulsísmica se llama, a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre todo a los trabajadores que con su esfuerzo, habilidad y amor levantaron este proyecto, que es un proyecto hecho con infinito amor. Un gran abrazo también para los artistas que contribuyeron con sus donaciones para embellecer esta sede, a Nicolás García Uriburu y Jerónimo Villalba de Argentina, a Kenneth Fletcher de Surinam, a Roberto Mamani de Bolivia, a Pedro Ruiz de Colombia, a nuestro compatriota Fausto Machado Villota. Gracias a todos por construir y contribuir a la unidad regional.
Queridas y queridos amigos, al inaugurar la sede de UNASUR, no podemos dejar de pensar en los forjadores de la libertad de los pueblos de Sudamérica y de la patria grande. Pensar en Tupac Amaru y Daquilema, en Bolívar y Manuela, en Sucre, San Martín, Artigas, O'Higgins, y de tener presente al gran promotor contemporáneo de la unidad sudamericana, el compañero Hugo Chávez, que dicen que murió, pero yo no me lo creo, como sostiene Eduardo Galeano. Grandes patriotas, grandes latinoamericanos, quienes de la memoria histórica nos impulsan a culminar la tarea de nuestra segunda y definitiva independencia. En estos momentos, en nuestro imaginario resuenan las canciones de Mercedes Sosa, los versos de Mario Benedetti y Pablo Neruda, los relatos de Gabriel García Márquez y Augusto Roa Bastos, la voz de Chabuca Granda, la música de Ali I y los hermanos Junaro, los colores de Guayasamín, el fútbol de Pelé, los tangos de Gardel. Lo tenemos todo, somos todas las voces, todas. Como nos lo dijo mamá Dolores Cacuango, somos granos de la misma mazorca, somos como paja de páramo que suelta la lleva el viento, pero unida es imposible de quebrar. Somos hijos de la misma patria grande, con la espada de Bolívar, con el ejemplo de San Martín, con la perseverancia de nuestros campesinos, con el tesón de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios, de nuestros deportistas, de nuestros soñadores, de nuestras valerosas mujeres, con el ímpetu de nuestros jóvenes, de nuestros pueblos ancestrales. Vamos adelante hacia la segunda y definitiva independencia de Sudamérica, a la integración de nuestros sueños, a la conquista del respeto universal, hacia la liberación del inmenso potencial de la patria grande para lograr el buen vivir de sus hijos. Y reafirmo por mi parte lo que manifesté al recibir la presidencia pro tempore de UNASUR en 2010. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Como presidente anfitrión de esta cumbre regional, tengo el inmenso e inmerecido honor, que lo acepto en nombre de mi pueblo, de mi gente, de declarar inaugurada oficialmente desde el centro del mundo, desde la latitud cero, desde la tierra donde nuestros antepasados rendían tributo al dios Inti, desde el lugar con mayor luminosidad del mundo, desde el espacio donde se une el norte y el sur del planeta, el edificio Néstor Kirchner, sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, de nuestra patria grande, aquí en Quito, luz de América. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Sudamérica! ¡Que vivan los pueblos del planeta! Y hasta la victoria siempre, compatriotas del mundo.